Somos Carlos Fernando Cardoso y Ana Paola Quintero Espinosa. Vamos a sustentar el ensayo Componente de las tecnologías de la información y la comunicación dentro de la asignatura Introducción a las tecnologías de la información y la comunicación. El índice, una introducción, breve cronología, argumentación crítica, descripción del potencial, modelo, esquema, diagrama y conclusiones. Iniciamos con la introducción. Tenemos dos conceptos: el concepto genérico de comunicación, en donde se producen y se transmiten mensajes que generan un significado, esto lo dice Castell, y otra versión del concepto de comunicación, que es la comunicación mediada, en la cual se hace el mismo ejercicio, pero esa información se hace a través de un medio o tecnología, y es la posición de McLuhan, 1964. Este trabajo pretende identificar hitos más importantes: la manera en que transmitimos información, la forma en que construimos significados e interactuamos culturalmente, las expresiones en los procesos educativos y sociales, las redefiniciones de las dinámicas comunicativas a partir de las redes digitales y las hipermediaciones, la construcción del concepto de alfabetización digital, analizar el papel de los nuevos soportes de comunicación digital y dilucidar respecto a las competencias comunicativas que son necesarias en todo este proceso. Vamos con una breve cronología. Empecemos por los primeros soportes físicos que hubo dentro de lo que conocemos como comunicación. Tercer milenio antes de Cristo, aparece en la Mesopotamia la escritura cuneiforme y aparece en Egipto los jeroglíficos. Luego, en el siglo segundo de nuestra era, la aparición del papel en China. En el siglo quinto aparece el códice, que es el antecesor del libro, reemplazando los rollos. Ya en el siglo XV de nuestra era aparece Gutenberg con la invención de la imprenta en la producción de textos. El primer texto incluso que pasó por la imprenta fue la Biblia. Ya en la comunicación electromagnética tenemos en 1837 Morse inventa el telégrafo, comunicación a distancia sin un transporte físico, sin cables. En 1876 Alejandro Graham Bell inventa el teléfono. En 1895 Marconi desarrolla la radio. Y ya en el siglo pasado, en la década de los 20 y 30, aparece la televisión. Ya como era electrónica y digital, tenemos en 1948, Shannon formula la teoría matemática de la comunicación. En 1969, ARPANET convierte la primera red de conexión entre computadores. Significa que empiezan a trabajar dos computadores conectados, generando la misma información. En los años 80 se populariza el computador personal. En el 91 se libera la WWW, la World Wide Web, yendo ya a la era de las redes sociodigitales. En el 2004 y el 2006 aparecen las primeras plataformas: Facebook, YouTube y Twitter. En el 2007 el smartphone, el teléfono inteligente, que definitivamente son la revolución en temas de comunicación. En el 2010 surgen las nuevas plataformas, me refiero a las más modernas: WhatsApp, Instagram, TikTok. Estas desde luego que son contenido colaborativo. Y en la era actual, la comunicación inmersa. Bueno, pasando al punto 4, en la argumentación crítica, vamos a resolver las 8 preguntas, iniciando precisamente por cómo se define la comunicación en el contexto actual de las redes sociodigitales y de las hipermediaciones. Entonces, tenemos primero, referenciando a Ruiz de Querol y a Burch Bujira, los mensajes como esencia de la comunicación se están reconfigurando. Significa que hay un proceso irreversible de reconfiguración de los mensajes. La comunicación no es ni ideal, no es lineal como solía serlo, fluye por distintos caminos, se salta de un lugar a otro, y las tecnologías reconfiguran quién comunica, cómo lo hace y qué significado tiene el hecho de comunicar. En resumen, las relaciones comunicativas han cambiado en el cómo se producen, cómo compartimos e interpretamos la información, y desde luego esto nos ha llevado a nuevas formas de interacción social. En la pregunta número 2, ¿qué es la comunicación socializada? Tenemos a Castell diciendo que la comunicación hoy en día es un proceso distribuido y parcialmente compartido, perdón, socialmente compartido. Esto significa que todo el mundo puede acceder a la comunicación. Tubel en el 2005 nos dice que el acto comunicativo ya no es tradicional. Los individuos pueden ser emisores y receptores, crean contenido, debaten sobre el contenido que crean. Y Petit nos dice que la socialización se articula con los medios de comunicación para construir ideologías, palabra esta última que jugará un papel importante en las otras preguntas. En resumen, la comunicación socializada está ligada a una aspiración de igualdad en el acceso mediático, pues ese es el ideal, que todos accedamos en igualdad de condiciones, pero también una aspiración de libertad de expresión que anteriormente no estaba.
Dado que los medios digitales pueden permitir una democratización del proceso comunicativo si el mismo proceso y sus participantes guardan ciertos límites dentro de la ética comunicativa. ¿Esto qué significa? Comunicación socializada siempre y cuando haya ética comunicativa. Con la pregunta número 3, ¿cuál es el proceso para construcción de significados simbólicos por medio de la comunicación? Referenciamos a Keroli Burch-Buira cuando nos dicen que las tecnologías transforman cómo producimos y compartimos significados. Hay nuevos códigos simbólicos asociados a los medios digitales y se reorganizan la manera como las personas interpretan la realidad porque se filtra esa experiencia a través de pantallas, de redes y de flujos informativos. Siguiendo con esta pregunta número 3, los medios construyen representaciones simbólicas que influyen en cómo las personas entienden la realidad. Es un acto cultural en lo cual los individuos interpretan, resignifican y negocian simbólicamente la información y se influye en la identidad individual y colectiva, lo que veníamos hablando hace un momento en la pregunta anterior de ideología. Esto nos lo dice Tubela en el 2005. Ahora, hicimos un ejercicio por autores tratando de estructurar este proceso de construcción de significados. Hals, en 1980, Hall S. Se empieza por codificar mensajes. Codificar mensajes significa que hay valores e ideologías utilizando símbolos culturalmente compartidos. Ya no es mi cultura, ahora se comparte cultura a través de los medios socializados. Barbero nos dice que estos mensajes circulan a través de diversos medios y tecnologías que median y transforman su sentido. Significa que el mensaje no se queda como salió desde su origen, sino que se va transformando dependiendo de la cultura de quien lo lea. Vuelve y nos dice Hall S. que la recepción no es pasiva, esos mensajes se interpretan y se negocian. Nos dice Fish que estas interpretaciones se discuten y se validan colectivamente, o sea que esta información puede ser estable y es que se acepta o puede haber debate, o sea, puede haber disputa por la aceptación. Nos dice Petit que la apropiación y la resignificación recontextualizan los símbolos y crean nuevos sentidos. Y nos dice Berger y Lohmann que estos significados se internalizan y contribuyen a la construcción de la subjetividad y de la realidad social. Significa esto que en últimas lo que se transforma es la realidad social. En la pregunta número 4, ¿cuáles son los procesos de interacción de tipo intercultural? Referenciamos a Tubela, 2005, empezando por la hibridación cultural como una mezcla constante entre contenidos globales, culturales, locales y lenguajes diversos. Eso de hibridación significa que podemos ir de lo global a lo local o de lo local a lo global, pero siempre respetando e incorporando lenguajes diversos. La construcción identitaria en entornos multiculturales, la identidad se negocia, las personas incorporan referentes simbólicos de otras culturas, las amplían, las incorporan. La interacción entre audiencias diversas, que es transnacional, multicultural, mejor dicho, globalizada, y las plataformas y medios generan espacios donde se dialoga, se discute y se intercambian, pero sobre todo se negocian significados. La mediación tecnológica entre culturas, donde la tecnología opera como mediación simbólica, facilitando el contacto intercultural, la comprensión mutua, el intercambio de imaginarios y la circulación de valores. Con la pregunta número 5, ¿cómo defines, por el caso pues, nuestro, cómo definimos la alfabetización digital en los nuevos modelos de interacción digital? Nos referimos entonces a la UNESCO en el 2018, que alfabetizado digitalmente una persona o la alfabetización digital no es ser experto en el manejo técnico de un dispositivo de una plataforma, no. Es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a una persona acceder, comprender, evaluar, producir y comunicar información mediante tecnologías digitales de manera crítica, segura y eficaz. O sea que el proceso fue revolucionario que nos trajo la alfabetización digital. En la pregunta, continuando con las 5 entonces, los nuevos modelos, nos dice Castel, de interacción digital son formas contemporáneas de comunicación y relación mediadas por la tecnología y que permiten interactividad, participación activa, colaboración distribuida y creación colectiva de contenidos. Significa que un contenido puede variar en la medida en que vaya pasando por diferentes personas. La alfabetización digital en nuestro concepto, ya es el de las dos personas, de Carlos y Gina, es una mezcla de manejo técnico de los dispositivos, lo que llamamos experticia, y plataforma, que se va adquiriendo en la cotidianidad. Significa que puede que no haya un proceso formal de aprender a hacerlo,
sino que la cotidianidad nos lo va mostrando y nos va puliendo y se concentra en primera instancia en el dispositivo más usado, que es el smartphone, y una vez está la experticia de manejar ese dispositivo, se evoluciona hacia plataformas de mayor interacción, como lo decíamos en el recorrido histórico que hacíamos, como WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Y desde luego que para poder llegar allá hay conocimiento, hay habilidad, hay actitud para poderle dar intencionalidad al uso de los dispositivos y al uso de las plataformas. En resumen, es comprender cómo funcionan los entornos digitales, interpretar los contenidos que circulan en ellos, participar activamente en comunidades en línea, proteger la identidad y los datos personales, resolver problemas tecnológicos y adaptarse a los cambios constantes del ecosistema digital. O sea que este proceso no termina cuando me vuelvo experto en dispositivos y experto en plataformas, sino que debo adaptarme a un constante cambio en ese ecosistema. La pregunta 6, ¿cuáles son y cómo justificas tus posturas, en este caso las posturas nuestras, a favor y en contra respecto a los nuevos soportes de comunicación digital en el proceso de comunicación? Referenciamos que el papel, la radio y la televisión evolucionaron, los dispositivos evolucionaron y las plataformas digitales llegaron para ampliar las posibilidades de producción, distribución y recepción de mensajes, referenciando a Arias M. Gutiérrez y a Vidal F. Continuando con nuestra postura, es no dejarse superar de la digitalidad o si no termina absorbiéndonos. O sea, con o sin intención vamos a terminar absorbidos al margen de si estoy o no estoy de acuerdo. Limitarse a estar en contra de precisamente la comunicación digital es terminar siendo superado por ella y entonces pasar al otro extremo y es convertirme en un analfabeto digital. Y nuestra postura a favor, existe un mundo interactivo a la mano con una enorme cantidad de información y de interacciones que de lograr nosotros integrarnos de manera eficiente y eficaz, pues hombre, harán de nuestra cotidianidad y de nuestra vida profesional y personal un espacio lleno de múltiples posibilidades. En resumen, el secreto está en buscar el equilibrio y no terminar en lo que se conoce como la sobrecarga digital. De esto nos habla Rosen, Lynn Carter y Cheever, que es el uso excesivo de tecnologías digitales que entonces nos provocan lo contrario de lo que se buscaba: aislamiento, agotamiento, desconexión social y pérdida de contacto con el entorno. Séptima pregunta, ¿qué tipo de competencias comunicativas inciden en los modelos de interacción sociodigital? Referenciamos a Ruiz de Querol y a Burch-Buira. 3 competencias: comunicativa, multimodal y crítica. La comunicativa es la competencia digital, es acceder, procesar, interactuar y colaborar. La multimodal, comprender y producir mensajes en diversos códigos. Y la crítica es comprender que la información que yo genere tiene un impacto social y cultural. Y para terminar este punto 4, argumentación crítica, la pregunta 8, ¿qué incidencia estos temas tienen en el campo educativo en el que te desenvuelves? Explica en detalle. Pues en el campo educativo los dos somos docentes, estos son los escenarios económicos, políticos y sociales, culturales desde luego. Si no se media la alfabetización digital, si no se usan los soportes de comunicación digital y los modelos de interacción social, pues nos vamos a quedar estructuralmente limitados, con sistemas educativos desactualizados, menos inclusivos y ajenos a la lógica moderna de producción, circulación y apropiación del conocimiento en el mundo contemporáneo. Soy Gina Paola Quintero Espinosa y continúo con el punto quinto, que es descripción del potencial. El potencial es justo la interconexión global. Lo mencionan dos autores. Castells dice que es el proceso mediante el cual las personas, instituciones, economías, culturas y sistemas comunicativos de diferentes países y de diferentes partes del mundo se vinculan entre sí gracias al desarrollo de tecnologías digitales, redes de comunicación, flujos transnacionales de información. Y Appadurai dice que la interconexión global no es solo tecnológica, sino un entramado complejo de relaciones, imaginarios y movimientos que desbordan las fronteras nacionales. Continuando con la descripción del potencial, se menciona otro autor, Jenkins, 2006, que habla que en la educación la interconexión global facilita la inclusión educativa, porque brinda acceso a materiales, a cursos, a expertos que en el medio local no estarían disponibles. O sea, no teníamos
tanta información como la que tenemos ahora para abordar diferentes temas. Entonces, esto contribuye a la equidad y a la formación de ciudadanos competentes, globalmente competentes. Y en el punto 6 tenemos el modelo, esquema o diagrama, que nos habla de la sociedad digital de la información, en la que se da una construcción de significados que se van dando de acuerdo a la interacción, o sea, al tener toda la disponibilidad de dispositivos, acceso a plataformas, a interactuar en las redes. Eso lleva a un desafío cognitivo. ¿Por qué? Porque no es solamente interactuar en plataformas, sino tener un conocimiento acerca de ellas y poder ser un ciudadano digital, o sea, estar alfabetizado digitalmente. Y eso lleva a una formación de identidad de la cultura, donde se obtienen muchísimos conocimientos y mucha experiencia a través de todo lo que, de todas esas interacciones, y eso hace que se transformen los códigos y se construyan muchos más significados. En el punto 8 tenemos unas conclusiones. Primera, reconfiguración total del paradigma comunicativo. De un modelo unidireccional en medios masivos tradicionales, se ha pasado a uno distribuido e interactivo y no lineal, mediado por redes sociodigitales e hipermediaciones. Los usuarios ya no son audiencias pasivas, sino prosumidores, productor y consumidor activos, transformando la comunicación en un proceso socializado y colectivamente distribuido. La construcción de significados es un proceso complejo y negociado. La creación de significados simbólicos en el entorno digital es un ciclo continuo y complejo que va más allá de la simple transmisión de información. Segunda conclusión, la alfabetización digital es la competencia central del ciudadano moderno. No es la mera experticia técnica, es un conjunto de conocimientos, habilidades y crucialmente actitudes críticas. En los modelos de interacción sociodigital, esta competencia se complementa con la competencia crítica para entender el impacto de los sistemas, la competencia informacional y la competencia multimodal para producir mensajes en diversos códigos. La tercera conclusión es el impacto en la educación, inclusión o exclusión. La ausencia de esta integración mantiene a la educación anclada en paradigmas unidireccionales, centralidad del docente. Es decir, que si se excluye de esta integración en la educación, no se va a basar sino solamente en el docente, en lo que el docente explique, en lo que el docente lleve a la clase. La adopción de la digitalidad en la educación no es opcional, ya tenemos para poder, digamos, tener inclusión educativa, el principal requisito es la adopción de la digitalidad. Formar ciudadanos competentes que se adapten a estas lógicas de producción de conocimiento de estas sociedades en red. El cuarto es el equilibrio. El equilibrio es la clave para aprovechar la interconexión global. Un equilibrio consciente para evitar la sobrecarga digital, o sea, que nos llegue tanta información, lo que está sucediendo en este momento con las redes, que nos llega mucha información de todas partes y muchas personas de tanta información que tienen se quedan simplemente con lo que les llega en TikTok, en Facebook, en Instagram y todo lo que llegan todos esos significados que llegan a ellos, para ellos es la verdad. Entonces hay demasiada información en la red. Entonces, para evitar esa sobrecarga digital, hay que asegurar que la tecnología sirva como una herramienta eficiente, eficaz, que amplíe posibilidades profesionales y cotidianas sin provocar ese agotamiento y esa desconexión social, de no saber qué es no saber qué es verdad y qué no es verdad, y tener más una postura crítica frente a lo que se encuentra en las redes. Y esta es toda la sustentación. Muchas gracias.